Bueno, sigo con la siguiente situación que nos plantea, en este caso, cómo acompañar al equipo comunitario y sostenerlo. Y la situación problema era, la mamá de Martín trajo un libro para leer de su casa, pero a la maestra del grupo no le gustó. ¿Qué conversarías con la maestra? ¿Qué conversarías con la mamá de Martín? Y tenemos acá, que se llamaba este grupo Niña Bonita, otro libro hermoso. Todos los que eligieron, la verdad, muy buena selección de títulos. Hablamos como que no sabíamos cómo ponerlo en contexto, ¿verdad? Porque decía que Martín, la mamá de Martín había traído un libro y no se sabía si lo había planificado antes o llegó de sorpresa, llevó un libro de su casa porque era el único recurso que tenía y no tenía otra cosa y no fue una orientación que se le dio, que se le brindó. Entonces fue como medio difícil ponernos de acuerdo en eso también. La situación, claro. Exactamente. Se supone que siempre se hace una reunión previa, ¿no? Cuando se va a convocar a la comunidad de lectores. Entonces, claro. Supusimos que no había participado quizás esa mamá de esa... Exactamente. Y pusimos esto, como que hablarlo en conjunto, y la conversación con la maestra se basa en una coordinación previa para seleccionar los libros que se deseen leer en la institución. Se valora la intención de la mamá de Martín por participar y formar parte de esta comunidad de lectores, brindándole una seguridad y... ¿qué más fue que pusimos? Y herramientas para poder seguir continuando con esta comunidad. El diálogo con el maestro referente, se hace cargo de no haber orientado antes a la maestra o dialogado con la mamá también. Entonces, para poder mediar este conflicto, también decíamos de hablar con los dos juntos o si hablaban por separado, continuar con el diálogo que se decía con la maestra a la mamá, pero también decíamos de que si no hubiese participado de una reunión, poder orientarla a ella para que pueda saber cuáles son las pautas, qué libro se selecciona, que si quiere brindar un libro desde su casa, puede hacerlo, pero con un contenido que sea infantil, no sé qué más decir, eso, de hablarlo, mediar, que en realidad, o sea, no le gustó, pero también cómo se lo decimos a la mamá también, no es decirle, no me gustó, sino que también decirle, bueno, no fue acorde, o... Exactamente. Que se valora todo su esfuerzo del querer participar, pero a veces no saben cómo hacerlo también, y bueno, nosotros brindarles esas herramientas que necesita. Muchas gracias. Claramente, nosotros siempre vamos a querer que esa mamá siga viniendo a leer y siempre vamos a querer que la maestra también quiera que los papás, las mamás y el equipo comunitario vaya a leer a la clase. Entonces, era como una situación para poner al maestro referente en una situación de mediación, ¿no? De mediación entre estas dos partes. Los contextos podrían ser muchos. Es verdad que nos pueden venir a leer algo que no nos gusta y ahí hay un espacio en la conversación para compartir y para poder dialogar y para poder entender también cuáles son las razones por las cuales ese texto no nos gusta. Obviamente también las cosas que nos gustan y que no nos gustan tienen que ver con el abanico de posibilidades que tenemos, ¿no? Y a la hora también de seleccionar libros, que para nosotros es algo importantísimo, nos lleva mucho tiempo, verdaderamente, de pienso, seleccionar dentro de todo el abanico que hay en la literatura infantil, del que conocemos nosotros, que no es todo el abanico tampoco, los libros que forman parte de Biblioteca Solidaria. Entonces, ellos dijeron algo bien interesante, que es poder brindarle las herramientas para seleccionar. Y también brindarle las herramientas a la maestra para que conozca los libros que forman de Biblioteca Solidaria. O sea, como que ahí había en realidad, más allá de la selección, un ejercicio que era el de pensar cómo articulo estas dos partes, para que esto no sea un problema, ¿no? Para que entre todos podamos como encontrarle una solución. En esto de la selección, por eso nosotros también siempre apuntamos a que el maestro, dentro del criterio que tenga, no sea solamente el me gustó o no me gustó, porque dentro de eso, que es algo subjetivo, también nosotros tenemos que buscar el porqué de esa decisión de que algo me gusta o no me gusta. Y que hay otros criterios que hacen a la valoración de los libros
que tienen que ver con otros aspectos que van por encima de lo subjetivo. Obviamente que hay algo que es subjetivo, que es intuitivo, ¿no? Que hace a la piel que tenemos con los libros, como yo lo vivo así, capaz que esto es también subjetivo de mi parte, como la piel que tenemos con las personas, ¿no? Hay cosas que nos llegan y otras que no. Entonces, como esto no tiene que pasar solamente por nosotros, sino por el valor que nosotros le estamos otorgando a ese libro, que nosotros también lo pensamos no desde un punto de vista estrictamente instrumentalista, porque el proyecto de Biblioteca Solidaria precisamente plantea no la literatura desde el punto de vista instrumental, es decir, voy a leer porque quiero trabajar sobre la muerte, porque a Juan se falleció su abuelo, sino en realidad, como nosotros queremos formar niños lectores, porque entendemos que la lectura es la inclusión en la cultura letrada, tenemos que buscar una literatura que no tenga un fin práctico, porque el arte no tiene un fin práctico. Entonces, como entender que en realidad, obviamente que puedo usar la literatura para eso también, ¿no? Pero que no sea ese el único uso que le damos. Entonces, siempre en esos criterios de selección, nosotros tenemos que llenarnos de herramientas que nos permitan valorar un libro y que esa valoración traspase lo que es netamente subjetivo, ¿no? Es decir, tengo que tener ahí algunas herramientas que me permitan que el me gusta, no me gusta, no sea solo subjetivo, sino que tenga que ver con la calidad literaria, con el lenguaje literario, con las ilustraciones, las técnicas que tienen las ilustraciones, cómo se cuenta la historia, porque yo ahora estoy investigando un poco en lo ético, lo estético y lo poético como criterio, por ejemplo. Y eso es un camino bastante complejo, pero a mí me interesa eso porque estoy en un programa en el cual muchas veces lo que hago es seleccionar textos que después vamos a brindar a las escuelas. Entonces, bueno, un próximo encuentro va a ser sobre criterios de selección. Este grupo se llama Elmer. Hoy salió Elmer en la mañana también. Bueno, primero que nada, contextualizar. Nosotros nos pusimos un poquito radicales ahí, que la maestra no le había gustado y por eso no había permitido a la madre leer el libro. ¿Tá? Entonces teníamos las dos preguntas: ¿qué conversación tendríamos con la maestra y con la madre? Exactamente. Bueno, déjenme leer porque me pongo nervioso. Está en el diálogo con la docente plantear de qué forma le expresó, por qué no le gustó, si había tenido alguna charla previa con la madre como para presentarle, o con la familiar, para presentarle el texto. ¿Tá? ¿Cuál fue la propuesta que hizo la madre? Se dijo, bueno, tráeme un cuento para leer, y qué sé yo, venía un día, o cómo lo, digamos, lo contuvo, digamos, ¿no? De decir, bueno, lo vemos, vemos qué cosas tiene, o podés explicar por qué elegiste este texto y no otro, que capaz que, bueno, puede venir con un texto que sea inadecuado para la edad, por ejemplo, o bueno, en fin, por el contenido, o porque sea muy largo, no tiene por qué ser un texto malo, puede ser por la extensión, bueno... Depende del nivel de los niños, sí, no es lo mismo un cuento para 3 años que para sexto. Entonces eso también es importante a la hora de seleccionar el cuento. Tranquila. Con la docente, bueno, dialogar eso con el docente, saber bien cuál fue la propuesta que le hizo a la madre, los motivos de por qué no le gustó, el hablar con el docente, y cómo lo planteó a la madre, que eso también es muy importante, de qué forma se lo planteó, ¿tá? Y después nosotros nos pusimos una pregunta... Que también hablar con la madre y comunicarle esto, que tiene aspectos positivos, el darle por qué no, la forma también de cómo contenerlo, decirle, bueno, te preocupaste por llevar un libro a la escuela para leer a tu hijo, a los compañeros, en fin, y no obtuviste la respuesta, no es una frustración también no haber elegido el libro adecuado o que la maestra te vete así de esa manera, ¿tá? Por eso planteamos también el contexto que pudo haber pasado como para que la maestra se negara a leer. Y después nos planteamos cómo abordarlo como una proyección para la próxima vez que pidamos esto, qué parámetros tienen que tener tenemos que tener los docentes a la hora de hacer una propuesta de este tipo. ¿Sí? Claro, cómo evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, un encuentro con referentes de Biblioteca Solidaria, recordar las metas, realizar acuerdos tanto con la familia como con los docentes, distribuir roles,
socializar acciones, realizar selección literaria que sea adecuada, atender literatura que se va a leer de acuerdo a las características etarias de los niños y el contexto, y conocer los materiales, recursos literarios que hay en la institución. Muchas gracias. Bueno, se plantearon la situación, respondieron las dos cosas y además propusieron cómo continuar con esto. Muchas gracias. Voy a pasar ahora a la última que nos queda, porque no sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien. Bueno, la última situación, también relacionada a cómo acompañar al equipo comunitario y sostenerlo, nos plantea lo siguiente. La maestra de quinto le pidió a la abuela de Inés que lea una novela en capítulos, pero la abuela lee muy bajito y los niños no la escuchan. ¿Qué acciones llevarías adelante para acompañar a la abuela de Inés con la lectura de la novela? ¿Y a quién tengo? ¿Qué grupos tengo con esta situación problema? ¿Allá? ¿Ustedes? Bien, hay uno solo con esta situación, así que todo lo que ustedes nos digan nos va a parecer maravilloso. Bien. Bueno, les contamos. En realidad, lo primero que hicimos fue plantearnos varias preguntas en torno a esta situación, porque nos llamó la atención que se nombrara a la niña y dijimos, bueno, esta Inés y su abuela algo trae, ¿no? Pensábamos si es una necesidad de la niña el que la abuela esté presente, si la abuela es una abuela muy implicada y por eso la maestra echó mano a esa abuela, ¿no? Bueno, por ahí entonces dijimos, lo primero sería tomar contacto con la situación, comprender qué fue lo que sucedió en esa instancia y por qué no hubo, por lo que entendimos, hubo una instancia de lectura del primer capítulo de la novela y quedó como medio frustrado, ¿no? No se pudo generar el clima propicio y los niños no pudieron escuchar. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo revertir esta situación y generar nuevos encuentros que sean fructíferos y disfrutables para todos, tanto para la abuela como para los niños, porque debe haber sido frustrante para todos? Entonces, generamos como 3 líneas de intervención, ¿no? Dijimos, bueno, por un lado es con el grupo generar un espacio de escucha, ¿no? Entonces, desde el acondicionamiento físico, ¿no? Un espacio donde la acústica sea la adecuada, donde no haya elementos distractores, donde podamos tomarnos, ¿no? Aislarnos un poquito de la movida de la escuela, trabajar la escucha con ellos, ¿no? Distintas estrategias para poder generar el clima necesario, no solo el espacio físico, sino el clima para que la abuela, y esto decíamos, bueno, explicitar también, esto de, bueno, la voz de la abuela, que a veces es más bajita, ¿no? Y esto de poder decir, como pasa con los niños, que cuando uno dice, bueno, menganita o menganito tiene una voz muy bajita, y el poder adaptarnos nosotros y hacer un esfuerzo por escuchar también, eso por un lado. Por otro lado, decíamos, bueno, ¿cómo llegamos a que esa abuela llegue sin herramientas? Es como mandarla a la guerra con un tenedor, ¿no? Porque llegó ahí a enfrentarse con una voz muy bajita que también decíamos, ¿será vergüenza? ¿Será que es su proyección de volumen de voz y realmente es muy expresiva y muy desfachatada, pero su volumen es muy bajito? Entonces, bueno, otra de las cosas, decíamos, hay que trabajar previamente con esa abuela en esto de ofrecer modelos de lectores entre la comunidad lectora o con las docentes, los docentes, digo femenino porque somos mayoría, pero sí, decíamos, bueno, también pensar, esta niña Inés y su abuela, ¿qué otros espacios tienen dentro de la institución? Tal vez va con la maestra comunitaria algunos días de la semana, entonces puede tener encuentros donde esa abuela y la niña compartan historias y cuentos con la maestra comunitaria, puede ser con la referente de Biblioteca Solidaria, o sea, ofrecer distintas instancias con distintos modelos para poder tomar contacto con textos breves, para poder trabajar las posibilidades expresivas de la voz, para poder ver qué otras posibilidades de leer el cuento tenemos, ¿no? Y empezar de repente con textos más cortitos, pero acá decíamos, bueno, la maestra le tiró la novela, ¿no? Esto va para largo, decíamos, o sea, esta pobre abuela con su vocecita ahí apagada. Entonces, lo primero que dijimos fue, bueno, la tercera línea tiene que ser poder recuperar ese primer capítulo que perdimos, porque en realidad los niños van a tener que conocer ese primer capítulo y hay que recuperar lo que sucedió,
pero recuperarlo sin decir, no, porque vieron que la abuela habla bajito, entonces lo vamos a leer de nuevo. No, entonces decíamos, desde lo lúdico, poder hacer una relectura, pero con otros propósitos. Entonces podía ser, bueno, una cacería, un juego de cacería de pistas, elementos que hay que encontrar en el primer capítulo, entonces todos atentos a encontrarlos. O crear personajes y cada vez que se nombra tal personaje se levanta la imagen, ¿no? Como algo más desde lo lúdico, pero poder frecuentar ese capítulo para allanar terreno y que el segundo, ya bueno, los chiquines tengan el conocimiento de todo lo que sucedió en el primero y conozcan los personajes y demás. No, claro, y después lo otro que dijimos fue, bueno, usemos los aliados tecnológicos y si la abuela no es una cuestión de timidez, no es una cuestión de expresividad, sino que es solo de proyección, una cucarachita, ¿no? Porque también eso, a veces nos olvidamos de que hay soluciones muy prácticas y todo lo demás está resuelto. Bueno, algo que amplifique la voz también puede ser, a veces no tenemos los recursos en las instituciones, pero bueno, alguien que nos preste un microfonito, un megáfono. Bueno, y por ahí íbamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este equipo tenía, esta situación problema tenía un equipo solo. Pero estuvo muy bien su exposición porque plantearon, ¿no? El cómo varias vetas para solucionar este pequeño problema y sostener también a esa abuela, ¿no? Del equipo comunitario que tiene por delante nada más y nada menos que la lectura de una novela, ¿no? Vieron que todas las situaciones apuntaban un poco a ver dentro de esas tareas que tiene el rol del mediador, del maestro referente, que en un principio aparecían en ese listado y parecían muchísimas y casi imposibles, que tienen que ver precisamente con ser un nexo, con mediar de alguna manera, con integrar a todos los actores que forman parte de esta comunidad de lectores, ¿no? Que no es solo el equipo comunitario, la comunidad de lectores es el equipo comunitario, es la maestra referente, es la maestra del aula, son los niños, y que tiene como centro el libro como objeto cultural, ¿no? Para nosotros el libro es muy importante como objeto cultural. Y para un poco recapitular lo que estuvimos trabajando, presentamos al programa de lectura y escritura en español al principio, un repasito de la historia y de los cometidos que tiene este programa. Nos convoca acá Biblioteca Solidaria y una comunidad de lectores. Hablamos del rol del maestro referente con todo lo que implica y para ello nos centramos hoy en el equipo comunitario de lectura. Hicimos este taller del cual nos llevamos nosotros también muchos insumos. Esperamos que para ustedes también haya sido una linda experiencia el de pensar juntos estrategias. Y quería compartirles esto. Nosotros tuvimos este primer encuentro, que era el encuentro con la comunidad de lectores. Vamos a reencontrarnos el 26 de junio y vamos a ir al encuentro de los lectores. Y vamos a tener otro encuentro en julio en el que vamos a ir al encuentro de los libros. Y vamos a tener otro encuentro en septiembre en el campamento de Biblioteca Solidaria, que se los dije hoy al principio, se los vuelvo a repetir. Por supuesto. Si esto no termina acá, nos vamos a ver. Nos vamos a seguir viendo. Hay un grupo en CREA. Esto hoy de mañana lo pasamos rapidito, pero quizás alguno... Después vamos a compartir la presentación, pero quizás alguno quiera anotar el grupo, que es un espacio para compartir experiencias. Tienen el código de acceso al grupo. Y ahora a continuación voy a poner el correo electrónico de Biblioteca Solidaria 1, que se los responden Ana Laura y Paola, que eran las dos compañeras que estaban hoy temprano, que tiene Montevideo y Canelones.
Y ahí nos pueden escribir y desde ese correo es el del correo que enviamos los materiales, las convocatorias a las reuniones virtuales. Bueno, esta es la vecina depredador. La vecina de mi abuela es un gran depredador, dinosaurio con tacones que grita sin ton ni son. Parece que la señora me quiere hoy merendar. Voy a afilarme las uñas por si tengo que atacar. Ella prepara la presa, que en este caso soy yo, criticando si voy sucio o diciendo ¡qué mayor! En el rayano, al acecho, se abalanza sobre mí. Se lanza a besuquearme, pellizcándome sin fin. El peligro está en el aire. ¡Socorro!, grito por dentro. Como una boa constrictor, me estruja sin miramiento. Menos mal llega mi abuela, que fuertemente me agarra. De la fiera me libera, soltándome de sus garras. Ahora ya podemos irnos, pero no termina así. Su apetito es insaciable. Yo no vuelvo por aquí.